Ahora te enfrentas a mi ataque especial. Pero miren esa animación, Dios mío. Momento NL, gente. Mira, ahí está la Yes. One time lady. Estoy aprendiendo no tan mala, voy a perder. Ay. ¿Qué? Hola a todos, estamos en un nuevo video de este pequeño canal y hoy estamos en Friday Night Funkin' vs Papyrus, el mejor mod de Undertale en mi opinión. Y este video está patrocinado por... En primer lugar vamos a ver los créditos porque este mod fue hecho por mi hermano Boomsmaker, que lo han visto en algunos de mis videos de mi canal secundario. Charteado por Ayes, por mí, con el medio compositor Lego Godzilla, que es una goti extraño. De hecho creo que si apretamos acá, vamos directamente a mi canal de YouTube. Vamos a ver todos los detalles que trae este mod. Y vemos a Papyrus diciendo cómo cantar. Tiene una opción de deshabilitar mecánicas para que lo necesite. Diseños diferentes en cada vez que entras al menú. Vamos con Story Mode. Y partamos con el tutorial. 3, 2, One, go. Bueno, gente, voy a aprovechar de contarles más o menos cómo es este proceso de crear un mod. Literalmente, mi hermano Boomsmaker se dedicó a hacer todo lo que es el diseño, animaciones y esto. Voy hecho pija llegando al universo de Undertale. Bastante realista con lo que es este, porque yo digo, este mod es una obra de arte a lo que es el Undertale. Y lo van viendo a medida que vayan jugando, se vayan metiendo, se vayan explorando lo que es el mod. De hecho, el tiempo de demora que ha demorado sacar este mod a la luz es de más de un año, gente, para que vean todo el trabajo que hay detrás. Principalmente casi de una persona, porque no han hecho casi todo. Yo me he dedicado meramente a chartear. Y eso ni siquiera en la totalidad, porque ha sido filtrado también por mi brother, ya que fue un poco satánico con los charteos. Y perdemos. No se preocupen, gente, está hecho para que esto ocurra. Y empezamos el mod The Great Papyrus. Oh, rayos, se olvidó un pequeño detallito. Animación B. Y aparece Boyfriend. Bap. ¡Un humano! Literalmente basándose en la realidad del mod. Si bien hablamos español, el mod está en inglés perfecto. ¡Humano! Tú no pasarás esta área. Yo, el gran Papyrus, te capturará y tendré todas las cosas que merezco. Respeto, reconocimiento. Bebop, me encanta el boyfriend blanco y negro de ahí. Podré finalmente unirme a la guardia. ¿Cantar? ¿Tú quieres cantar? Bebop. Bueno, si una melodía es todo lo que necesitas para capturarte, entonces lo haré. Pero ten cuidado, humano. Yo, el gran Papyrus, es bueno todo incluyendo cantando. Contempla, mira y aprende, humano. Y ahí full modo OP. ¿Recuerdan esta canción, gente? 1, 2, 3, go, 3, come on. Esta es la canción que salió en la beta, en la demo de Versus Papyrus, pero ahora está con un charteo mejorado. Y unos zoom de cámara bastante ricolinos. Y fallo el mapeo, lo siento. El mismo charter falla con sus propias notas, pero tengo que acostumbrarme. Hace rato que no... Y en general no juego esta canción porque fue la primera que se charteó. Tan solo... Oh, por cierto, énfasis especial a las notas de Papyrus. ¿Qué? ¿Por qué aparecen notas de Sans durmiendo atrás? Eso no lo sabía yo. Me acabo de enterar. ¿Por qué Sans tiene su propio barra de notas? Tengo dos fallos porque suelto antes el slide. XD. Esta es la canción más fácil que van a encontrar de todo el mod. Y créanme, van a estar felices de ello. Si es que les gusta la dificultad. Listo, primera canción de Papyrus completada, gente. ¿Qué les pareció? Deja su nota del 1 al 10. Comenten todas las canciones, gente, porque realmente hay mucho trabajo en todas las canciones. ¡Wowie! Es como la guagua. La guagua. Ahora podemos ver personajes en el fondo. Tienes buenas habilidades cantando, humano. Sin embargo, la siguiente canción no será tan fácil. Prepárate, humano. Acá las cosas se empezaron a poner más difíciles, gente. Jetting Fight. Canción Sasa. Podemos ver que los enemigos, bueno, las personas que están en el fondo son los mismos enemigos que aparecen en el juego cuando tienes que, bueno, matarlos en ruta genocida. Y encontramos la primera mecánica, gente. Para. Esta mecánica lo que hace, te quita vida si la tocas. Pero da lo mismo cuántas apretes, nunca te va a llegar a matar. Haciendo el honor a Papyrus, que en su modo, cuando te enfrentas a él, nunca te va a matar, siempre te deja a un HP. Acá es lo mismo, te va a dejar un HP, pero no te va a matar, a no ser que tú falles tus propias notas.
ojito ese guiño. Tiene un montón de guiños fabulosos a la serie. Por eso yo considero que es de los mejores mods de Undertale que ha salido, si no es que es el mejor. Además que este charteo me gusta porque es muy disfrutable. Si se lo pueden notar, ustedes cuando lo sientan en sus dedos lo van a regozar. Lo dice el charter. Esta me encanta, ¿verte? Y lo hice horrible mal. No sé por qué lo hice tan mal. Para. Miren, este full remix canción inédita. Por esto, gente, denle ahora mismo al botón de suscribirse, porque seguramente si estás suscrito eres de las primeras personas en ver este mod, ya que este mod sale de forma inédita en el canal antes que en cualquier otro canal de YouTube. Va a ser el primer video que va a aparecer, bueno, el primero o segundo del mod, así que todo gracias a estar suscrito a este precioso canal, gente. Me siento como un animador, en plan así como vendiendo su producto. Y ni siquiera es mi producto, es tu producto. Nota del creador: es muy posible que cambie unas cosas después de este video. Bueno, ya. Maldición. Humano, yo, El gran Papyrus, no se rinde tan fácilmente. Una mente maestra siempre tiene un truco bajo la manga. Ahora te enfrentas a mi ataque especial. También un guiño al juego. Olvídalo. El Papyrus. ¿No era ese tu ataque especial? Me encanta. Creo que... No ahora, Sans. Ese maldito canino. Supongo que tendré que usar un ataque normal. Espera, tengo una idea. Sans, ¿puedes ayudarme? En un dúo. Exactamente. Lo siento, bro. Estoy en mi descanso. La animación, very good, bro. Tú siempre estás en el descanso, huesos flojos. Sans, ven aquí, dame una mano. No me laces tus brazos, Sans. Bro, ¿por qué yo haría eso? ¿Qué tipo de comediante gracioso haría eso? Ok, iré. Humano, ahora te enfrentas al gran Papyrus. Y Sans. me hace gracia, me hace mucha gracia. Será mejor que te prepares para esta canción final. Tendrás que ponerle a tu canción un poco. Ponle un poco de espinazo, creo que queda mejor en inglés. Vamos por el espinazo, gente. Oh, esta canción. Tum, tum. Miren esa animación, Dios mío. Porque esta canción es compleja. Acá están las notas de ketchup, gente. Bueno, no son ketchup, era salsa, no me acuerdo. Ketchup, que son las notas bromistas de Sans. Estas notas tienen una facultad muy curiosa de que si las aprietas, pierde... No puedes apretar... ¿Qué? Esta parte no estaba en el contrato. Me acaban de trolear, gente. Bueno, si las aprietas las notas rojas, no puedes apretar las notas de la fila. Se te bloquea la nota por unos pocos segundos, obligándote a fallar. Hoy le hice bastante pío a la gente. Y esa parte es muy menos compleja de la canción. Ahora tengo pánico que me vuelva a girar la pantalla. No lo tenía previsto, gente. O de apretar las notas malas. Igual quiero apretar alguna para que la vean, pero solo lo haré en caso de que realmente falle. Posiblemente ahora. Ven, se me bloqueó la nota derecha por unos pocos segundos. Ah, gente, ni siquiera alcancé a comentarles el cambio de escena que acaba de ocurrir. Momento NL, gente. Sé que a muchos no les gusta NL, pero yo aquí sé que tengo que poner algo de NL dentro de este mod para que vayan entrenando. Muy buen tema, me encanta este tema, gente. Guay, qué emoción, qué emoción. La jugabilidad está, ¿qué? ¿El Green Papyrus ha sido derrotado? No puede. ¿Cómo? No, esto va muy rápido. ¿Vip? ¿En serio? ¿Qué? ¿Van a ser amigos, gente? ¿Ey, atrás está Flowey? Ahora son panas, hambrientos. No te preocupes, humano. El Master Chef Papyrus te cocinará unos ricos espagueti. ¿Qué dices? Ve. Entonces, y se lo lleva al oscurito.
Y se queda. Follow me, tengo un atajo. Eso también es un guiño a la serie. Que creo que Sans tenía su atajo especial para llegar a la casa de... ¡Esta, mira, ahí está la Jess! Y por supuesto... Gracias al jugador por jugar este mod. ¡Ey! Gente, estas cosas yo nunca las había visto. Ahora estamos comiendo pasta con Papyrus. Ahora, gente, una vez logramos, quedan las canciones secretas en Free Play. Para que vean el Free Play ahí con una foto web. Supuestamente este es el computador de Alphys. Tenemos que ir a una carpeta de Undyne. Para seguir un poco con la fiesta, si nos vamos a Dating-Files y apretamos la tecla E, desbloqueamos qué es lo que ocurre después de comer espaguetis con Papyrus. Ahora lo sabremos. Cool dude. Esta es referencia a la cita con Papyrus, gente. Pero antes, luqué en esto. Estás muy excitado sobre... Estás en una batalla de rock con un esqueleto muy hermoso que necesitabas... Y tú necesitabas pausar. Entiendo. Es que es fantástico. Me encanta ese detallito pequeño que le da todo el lore. Resumen. Estamos muy nerviosos, gente. Que miren ese Papyrus tan fachero, Dios mío. Papyrus facha. Realmente es una versión erect de la canción de Resident Evil Fight. Hasta con lucecitas para Boyfriend. Meo solo, o sea, tiene constante diversión en este mod. Ay, Datos Freak, esta canción fue creada principalmente por Boommaker, basándose en el mapeo de la Dating Fight original, y después también fue reeditada por el músico para darle más precisión. O sea, está muy pulida. Además es una de las canciones más cómodas de jugar, porque tampoco tiene mecánica ni nada, es muy divertida. Ahora salía 0 la canción ahí. Troleado, gente, más 47 segundos. El baile del troleo, Papyrus, hace del baile. Pero bien, para. Me encanta ese final es muy god, gente. Ahora que empiezo el traje de Cold Dude también es como Mickey Mouse. Toca Entry Log, gente, esta es la primera canción secreta que aparece dentro del mod, con un personaje muy especial. Bienvenido. Amarillo, los plátanos. Bienvenido, boyfriend. Este hijo gato, yo puedo encontrar el momento exacto para poder contar contigo personalmente. Creando este lugar fuera del espacio-tiempo. Puedes llamarlo el vacío si tú quieres. Verás, boyfriend, yo estaba intrigado por la manera en la que tú te enfrentas a los conflictos con tu determinación. Entonces, tú querías participar en un experimento. He cambiado la voz del personaje como 5 veces. Sabía que dirías eso. Por la determinación, vamos a comenzar. Toca la batalla contra Gaster, se llamaba, ¿no? Gaster. La primera canción secreta del mod, gente. Bueno, ni tan secreta, porque creo que se desbloquea dando el modo historia. Se viene. Acá están las notas negras, que lo que hacen es, no tengo ni idea. Creo que quitaban vida. No sé quiénes ustedes quieren descubrirlo. Ah, como pueden ver, Gaster tiene sus propias notas. Viene a aparecer en algún Funky Friday. Que son Manos, gente, el mismísimo Manos.
Dato freak, esta canción y todas las que incluye la voz de Gaster ya estaban mapeadas y todos con otra voz de Gaster, y la voz de Gaster fue cambiada una vez. Se habían hecho los salteos y se tuvo que rechartear todas las canciones de nuevo, gente. En parte de Gaster, un dolor de huevos, si no se lo imaginan. Bueno, gente, como les comento, acá tenemos cambio de escena, momento blanco y negro. Y una velocidad de caída de notas más veloz de lo que había antes. Pero sigue sin ser una gran amenaza, es bastante family friendly. Sonó un sonido raro. Listo. Está como una de las canciones más fofas del mod, pero sigue teniendo su onda. Pasamos el vacío y desbloqueamos Gaster Purgation. La vamos a dejar para el final, gente. Vamos ahora con To The Bone. Pararam. Pararam. Bopping. Ah, llora Papyrus. Era Welcome to the Underground. Es la canción del meme, gente. No sé si ustedes lo conozcan, pero como ustedes saben todos, probablemente lo van a conocer. Literalmente acá el compositor Lego Godzilla se mandó sendos bitardos. Para hacer la experiencia del mod una experiencia bastante disfrutable. Y con el pianito de fondo, tiene Michi teclado. Realmente es una canción de los loles, gente, una canción por el meme. Gente, hay una canción secreta especial y le vamos a enseñar acá en forma inédita cómo desbloquearlos. Tienen que entrar a cualquier canción X, y era 7. ¿Qué es eso, gente? ¿Lo están viendo? Y baila, gente. ¿Por qué estará bailando este personaje? ¿Qué pasará si le hacemos clic? ¿Le hacemos clic, gente? ¿Le hacemos clic? One time, lady. No. Les presento, gente, a Papatas. Papatas tiene una posibilidad del 50% de aparecer en el menú de charteo. Y si aparece, puede hacer lo que acabo de hacer y juega esta canción secreta llamada Papatas. Dato curioso, el modelo de Papatas fue hecho a través de Roblox, gente. Y el fondo también. Los meos ojazos. Y me parece que cuando hay más de una nota se reglitchea y queda para embarrar el pobre Papatas. Comenta: Papatas, el mejor personaje del mundo, si estás viendo esta parte del video, gente. Para hacer una canción meme igual tiene es buena, o sea. Tenemos el final boss desbloqueado. Vamos con Triple Skeletons. Esta es de las canciones en general, en diseño, en charteo, en canción mejor hechas que hay del mod. Blue Note, si la presionas te va a herir. Evádelas. Capture Note, si las presionas se va a deshabilitar el input de una nota por un periodo de tiempo. Y Experiencia Note, si la fallas se bloquea tu regeneración de vida, aparecerá estática en la pantalla. Exacto, si la estática completa la pantalla, Game Over. Fallar. Espera. Tengo que arreglar un poco la cámara, gente. Acá ya la parte del mod se empieza a poner más difícil. De hecho, en el proceso de nerfear esta canción, porque ha pasado por muchos nerfeos,
he perdido un chillón de veces. Al punto de no poder pasarla. Porque literalmente tiene... es hardcore. Pero gente, ¿qué opinan del diseño de Sans Triple Skeleton? Yo digo que está demasiado god. Creo que una de las ventajas que tiene esta versión con el Triple Skeleton original, y en general los covers que tiene este mod, si se dan cuenta, realmente son covers. Ay, no apreté las notas, apreté dos. Ven, casi me pongo a perder ahí por tontear. Es que si se dan cuenta, tiene mecánicas únicas, tiene charteo único, diseño único y música única. O sea, es literalmente un cover, no como lo que parece la mayoría de mods. Así que yo le doy 80.000 puntos extra por eso. Dije extras con Z. Si este no es el mejor mod de la última época, no sé qué lo va a hacer. Nada lo puede hacer. Pepa. Acá tenemos Gaster versión... ¡Ay, no! Se me fue una nota de estática. Tengo que tener mucho cuidado con esas notas, gente. Pa. Hay que estar bastante atentos, gente, pues de lo que puede pasar. ¿Vieron ese screamer? Yo lo encontré god, no sé ustedes. Para mí es que todo está god. Es que este mod es god en general, gente. No puede no estar god. Yo que tú le reviento botón de like, me suscribo inmediatamente por esta creación. Uy. Me gustaría que al final del video me comentaras cuál ha sido tu canción favorita del mod y sobre todo cuál ha sido tu personaje, tu diseño favorito del mod. Realmente tiene demasiados skins este mod. De hecho, mejor coméntalo ahora y después vuélvelo a comentar al final y veremos si el comentario es el mismo. Siempre termino dañado ahí. Papyrus. Vamos. Se pone hardcore la cosa. Hoy no creo que apretó una nota azul. Papyrus en general tiene muchas notas dobles dentro de su charteo. Es como su magia. Pero nos liberamos un poco de la mecánica estática dentro de esta parte. Estaba basado en algo este Papyrus, no me acuerdo en qué. Exacto, los verdaderos fans de Ultimate sabrán detectar todas las referencias que tiene este mod, gente. Déjame en los comentarios si eres un verdadero fan de Undertale. Es como el típico meme de no te metas con el fandom de Undertale, somos como 5, pero pero sabemos que en este caso no es así. Ni que fuera te importa el bug. Gente, no hay nada con este importe 2. Si te gusta el juego, perfecto. Acá respetamos todo. No me vengan a funar, por favor. Esta parte me gusta mucho. Miren, Luquen, mucho pa. Oye, nota estática. Volvió a hacer. El Gaster con piedras en la espalda. Gaster Caillou, como le dicen los panas. Uy, no, apreté muchas notas malas, Estoy apretando notas malas, voy a perder. Este tiene una modalidad de mapeo del Otu que se me da cómo se llama, pero se caracteriza por tener como nota entre medio de las líneas de mapeo. Se usa mucho en mapas de tipo speed,
incorporarlo porque ya es como llegando al final que se incorpora un tipo de charteo así. Espero les guste. Ya me está dando la ansiedad, gente. Sinceramente me está dando mucha ansiedad de perder. Pues he llegado muy lejos como para perder. Superamos Triple Skeleton, gente. ¿Qué les pareció la canción? A mí me encantó, gente. Toca, gente, Gaster Purgation. Tengo miedo porque nunca me he pasado Gaster Purgation. Desde que se implementó sus mecánicas, nunca me lo he pasado a ese nivel. Blaster Note, si las presionas es insta-kill. En honor a Gaster Purgation. Y la misma nota estática que habíamos visto. Y la nota estática. Finalmente la pantalla se va a girar como la tercera canción de el modo historia. Muchas mecánicas en una canción de un charteo muy difícil, gente. Espero pasar a la primera. Esta canción pasó por un nerfeo antes de grabar este video y yo no me lo había podido pasar hasta entonces. Así que no sé qué tan fácil estará desde ahora. Pero me da mucha ansiedad, es horrible. Tan solo miren esa escena. Tengo miedo, gente. La razón por la que queremos dar este miedo es porque queremos que la sensación de jugar esta canción sea similar o lo más parecido posible a jugar el Expurgation original cuando salió en la actualización de Tricky. Ese miedo que sentías del final, que te vas a morir, que la nota está aquí, y fue super hype y todos viéndolo queremos generar la misma sensación. Y yo siento que lo logra con bastante. A medida que vaya avanzando la canción se me va a ir dando cuenta de lo que me refiero. Apreté notas que no tenía que apretar porque eran muy peligrosas. ¡No! Juré que no la apreté. Sí, gente, si mueres aparece un Gaster y te vaporiza. Nos vemos donde estábamos antes. Ya, gente, estamos donde estábamos antes. Esta parte igual es difícil. Literal, las notas están muy cerca de las notas malas. Ah, tengo ansiedad. ¿Ahora entienden a lo que me refiero de la ansiedad? Ay. Es la parte más difícil de la canción. ¡Ay! Creo que esa parte me conviene no apretar nada e irme a la que jugar caleta para llegar ahí. Y es por un pequeño error. Eso es lo que no me gusta de esta canción. Pero sí la gasté por pecho. Por pecho. Bueno, tenemos hasta las 5 de la mañana para pasar al nivel. La paciencia es una virtud.
Dios mío, qué tensión. Creo que hice como 80 gemidos, Dios mío. Dato curioso, si perdía 2 veces más, si no me equivoco, te sale un letrero que te dice: estás perdiendo mucho, quieres desactivar las mecánicas y puedes jugar la canción sin mecánicas. Final Boss. Final Boss, la canción más difícil de todo el mod. 3, 2, 1, go! Sí. Hey there, buddy, chum, pal, friend, buddy, pal, chum, bud, friend, fellow, brother, amigo, pal, buddy, friend, chummy, chum, pal. I don't mean to be rude, my friend. Ey, Buddy, Old Chom, pal, friend, amigo, pal, JK. ¿Qué? ¿Qué onda el nombre en la ventana? Digo, ustedes no lo pueden ver, pero lo sabrán cuando lo jueguen. Do you want that? Do you wish upon yourself to come into physical experience with a crummy juncture? Because friend, buddy, chum, Está re bueno el mapeo, la pal, verdad. chum, friend. If you keep this up, then well, gosh, diddly darn, I just might have to get. Me gustaría saber qué Reyes está diciendo. Friendly friend, friend, pal, friend, buddy, chum, pally, friend, chum, buddy. Hay un personaje secreto. ¿Cómo se consigue el personaje secreto? Ahí está, Robes Papatas. Vamos a poner busca fish. Fish es. ¿Qué? 3, 2, ¿What? Es la canción normal, pero con la skin de pez. ¿Qué? ¿Qué onda? No sabía este secreto. Y literalmente. Pez. Simplemente pez. Podría, no sé yo, haber un personaje secreto que sea Yes. Hacerte Michi Ceja. Turu. Pez, pez, pez. Es curioso porque literalmente mi brother trabaja al lado mío y nunca lo vi dibujar estos peces. Literal. Bueno, este pez. Este es un Dane extraño. Oh, gente. Cuando se hizo el mod nunca pensé que realmente iba a ser tan largo. Ya me dio soponcio de todo el rato que llevo hablando y riéndome. Simplemente sorprendente. Tararam.
Mod pez. Bueno gente, esto es todo el mod de Versus Papyrus. No olviden ir a créditos y entrar al canal de Bugsmaker, que lo pueden ver ahí. También entrar al canal de Ayes y suscribirte por si no estás suscrito. Y entrar al Twitter del músico Leo Godzilla. Así que dale like, suscríbete y estaremos en un próximo video. Bye.